Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Ana María Matute. Ana María Matute nació en el año 1926 en Barcelona, el 26 de julio de ese año, y murió el 25 de junio de 2014, también en Barcelona. Es una gran escritora y novelista española, autora de Los Abel, 1948, Luciérnagas, 1955, Primera Memoria, 1959, Los soldados lloran de noche, 1963, La trampa, 1969 y Olvidado Rey Gudú, 1996. En 1930, por cuestiones de salud, su familia la llevó a vivir con sus abuelos en Mansilla de la Sierra, La Rioja, un pueblo pequeño en las montañas riojanas. De nuevo en Madrid, Ana María Matute vivió la Guerra Civil Española, hecho que la marcó profundamente. En 1948 publicó su primera obra, Los Abel, y en 1952 Ana María Matute contrae matrimonio con el escritor Ramón Eugenio de Goicoechea, y 2 años después nace su único hijo, Juan Pablo. En 1963 se separa de su esposo y tiempo después conoce al empresario francés Julio Brocard, el gran amor de su vida. De la extensa obra de Ana María Matute destacan los libros Primera Memoria, 1959, Los soldados lloran de noche, 1963, La trampa, 1969 y Olvidado Rey Gudú, 1996. A partir de ahora comentaré algunas frases de la propia Ana María Matute y daré mi propia interpretación de las mismas. La primera dice así: me empujaba un deseo inconcreto en donde era menos emocionante el hallazgo que la búsqueda. Esta frase proviene de su obra Paraíso inhabitado del año 2008. Realmente, pues es verdad, en la vida, en muchas situaciones de la vida, pues lo que más importa es el camino, es el proceso, es la búsqueda y no tanto lo que se obtiene en ella, aunque también eso puede ser importante, por supuesto. En relación con otra de sus frases, ella misma señala que la lectura, y así lo dice, es una fábrica de sueños, en efecto, porque a través de lo que leemos, novelas, relatos, narraciones, también ensayos, incluso pues filosofía, cualquier tipo de literatura que leamos, historia, etcétera, pues vemos nuevos mundos, nuevas formas de entender el mundo, nuevas perspectivas, nuevos matices en las historias, en los relatos, en las descripciones y también, por supuesto, en los personajes de las novelas, en los contextos históricos que tienen que sobrellevar los personajes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la lectura nos lleva a mundos de conceptos, a mundos de ideas y también a mundos de situaciones, de realidades diferentes, etcétera. Por otra parte, también ella valoraba muchísimo la lealtad, Ana María Matute, y lo dice así, de esta manera: en un ser humano la lealtad es muy importante porque es lo que mantiene la confianza entre las personas y por tanto tiene un valor extraordinario. Cuando hay engaños, cuando hay corrupción, cuando hay mentiras, falsedades, hipocresía, pues la lealtad pues no se puede mantener y eso es algo que endurece la propia vida, la empobrece también y la complica en muchísimas ocasiones. Por tanto, también ella es consciente de este tipo de cuestiones y lo expresa en su obra literaria, en sus obras literarias. En otra frase escribe Ana María Matute: es extraño que la realización de un deseo provoque un vacío tan grande. En efecto, muchas veces las personas aspiran a tener muchas cosas, a conseguir sus deseos, que pueden ser muchos o muchísimos, y luego se dan cuenta de que cuando los consiguen ya no los valoran tanto o les dejan una sensación agridulce y de vacío, como ella misma dice también, que pues realmente es lo que suele suceder habitualmente y eso hay que tenerlo también presente mentalmente. Por otra parte, ella siempre fue una mujer muy inventiva, que también escribió cuentos, aparte de novelas y otros escritos, y era muy consciente a lo largo de su vida de esa potencia de creatividad que ella tenía y que también veía como algo muy apropiado para cualquier persona creadora, bien sea escritor o escritora, pintor o pintora, escultor, etc. Y dice: el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. En efecto,
la lucha continua por superar las dificultades, por hacer las cosas cada vez mejor, de forma lo más perfecta posible, pues es algo emocionante, algo que nos impulsa a seguir viviendo. Y además, pues ella también reconoce que después de una labor ardua de corrección de sus escritos, pues ella misma señalaba en algunas intervenciones que hizo públicas años antes de morir, que pues ella consideraba que pues no era necesario que ella misma leyera sus escritos, porque ya bastante trabajo le habían dado en vida para poder escribirlos de esa forma tan perfecta, de esa forma tan bella como ella escribía. Y eso es algo perfectamente entendible desde una perspectiva actual también. En cuanto a otras cuestiones ya más abstractas, más metafísicas, en una de sus frases dice la propia Ana María Matute: me parecería una auténtica falta de cortesía que Dios no existiera. Realmente, pues eso supone que ella ve la necesidad de tener una religión, unas creencias religiosas, para de esa manera sobrellevar mejor la vida. Y sería como algo negativo para los seres humanos que Dios no existiera realmente, porque suele ser un apoyo bastante considerable, bastante fuerte en momentos delicados de la vida, en momentos más difíciles, etc. En cualquier caso, significa la existencia de Dios o la supuesta existencia del mismo un alivio de los sufrimientos de los seres humanos, o podría suponerlo en cualquier caso. También tiene otras muchas frases realmente interesantes, y una de ellas es esta: se es de donde se quiere ser y se pertenece a quienes se desea pertenecer, porque al final lo que más influye es la voluntad de cada persona, los deseos individuales, que son los que construyen mundos nuevos, situaciones nuevas, y también descubren aspectos de la vida que dependen del propio ejercicio del coraje, de la fuerza de voluntad, etc. También ella conocía muy bien los problemas de la humanidad, los problemas humanos, los problemas sociales, y por ejemplo lo expresa de una manera maravillosa en este párrafo de Olvidado Rey Vudú, en el que dice: nosotros somos criaturas de carne débil y 100 veces más débiles de espíritu, mezquinos, vanidosos, egoístas y crueles. Pero así somos. Lucharemos, por tanto, con las armas que nos fueron dadas y dejaremos atrás lo que aún no estamos capacitados para entender ni utilizar debidamente. Esta es una expresión o manifestación de que tenemos que pelear en la vida de la mejor manera posible con lo que tenemos a mano, y de una manera pues inteligente y a la vez también prudente. Creo que se puede interpretar de esa manera perfectamente. En cualquier caso, ella reconoce que podemos tener muchas cosas en las que tenemos que mejorar. En relación con la maldad humana y con el mal, diríamos, en el mundo, pues tiene una frase muy, muy clara, muy reveladora, Ana María Matute, en la que dice: si bien la inteligencia tiene un límite, la tontería y la malicia no tienen fondo visible o alcanzable, en el sentido de que hay muchísima tontería y muchísima malicia, casi infinita, extendida por todo el mundo, por muchos países, y que eso es difícil de controlar. De hecho, en todos los países existen fuerzas policiales, el ejército, etcétera, para luchar contra la delincuencia, contra la maldad, contra la injusticia, etcétera, etcétera. Ella también destacó el valor de la imaginación, de la fantasía, para crear nuevos mundos, nuevas realidades, y eso le parece algo absolutamente imprescindible en cualquier artista, en cualquier escritor o literato, en cualquier cineasta, en cualquier artista plástico, etcétera. Y por eso dice: si no hubiese podido participar del mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto. Por tanto, para ella la creación literaria, la creación artística en definitiva, porque también lo es la creación literaria, por supuesto, es algo que llena completamente los deseos de cualquier persona, especialmente de ella misma, porque así lo dice. Y ella tiene necesidad de expresar eso que siente, eso que le apasiona, y recrear o crear nuevos mundos, nuevos aspectos de la realidad que no han sido descritos,
Y eso es algo que llena su mente, que llena, diríamos, su alma, por decirlo de alguna forma, y que cubre sus expectativas. Por lo tanto, para ella la creatividad es algo básico en la vida. También, eh, habla, por ejemplo, en otra de sus frases de la cuestión del aburrimiento y dice: nunca me he aburrido, en esta vida lo he podido pasar muy mal y también lo he pasado muy bien. Uf, pero aburrirme jamás. Estoy totalmente de acuerdo con Ana María Matute porque eso era real en vida de ella, que ya sabemos que murió pues en el año 2014 y ya pues en los años antes de que muriera e incluso antes también ya hay muchos medios para no aburrirse. Está la lectura, está la escritura, está el arte en general, la música, el cine, el teatro y otras muchas aficiones, hobbies en los que podemos desarrollarnos perfectamente y disfrutar del arte, de las situaciones, de la vida, de todo. Por lo tanto, y por supuesto también está el deporte, la actividad deportiva, etc. En ese sentido, pues tiene toda la razón en lo que dice, porque al contrario, lo que sucede es que tendríamos que disponer de más tiempo para cultivar más nuestras aficiones, nuestros deseos, viajar más, etcétera, etcétera. Lo que pasa que pues la vida está llena de condicionantes, de circunstancias, y eso pues afecta prácticamente a casi todo el mundo. Pero realmente lo de aburrirse parece que es una palabra que habría que quitar del diccionario, porque salvo que estemos viendo una película que es muy mala o un libro que sea muy malo y que lo dejemos por la falta de calidad, etcétera, y cosas similares, pues parece que lo de aburrirse no tiene sentido en una vida digital como la que estamos, en la que hay multitud de estímulos, multitud de posibilidades de ocio de todo tipo, etcétera. Por otra parte, también ella pues se negaba generalmente pues a revelar lo que estaba escribiendo, bien sea una novela o un cuento o lo que fuera que estaba pues desarrollando, redactando, y dice: hablar de lo que uno está escribiendo es como destapar un frasco de un perfume precioso, el aroma se evapora, hay que mantenerlo cerrado y escribir, es lo mejor para que cuando se publique ese libro o esos libros pues causen pues una mayor sensación, un mayor impacto emocional. Pero si se va describiendo lo que se está escribiendo, pues diríamos que se pierde la sensación de novedad, y eso es algo básico en cualquier arte. Por tanto, diríamos, tiene su razón de ser que diga esto precisamente Ana María Matute. También en otra frase insiste en lo que anteriormente he comentado en relación con otra de las frases de Ana María Matute, y dice ella: siempre he creído y sigo creyendo que la imaginación y la fantasía son muy importantes, puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida. En efecto, sin una capacidad imaginativa adecuada, sin la capacidad de inventar, de hacer hipótesis, de suponer, etc., la vida se vuelve muy plana y realmente no adquiere profundidad. En cambio, precisamente con la imaginación, pues profundizamos en la vida, hacemos una existencia mucho más rica y más llena de posibilidades y de realidades también, y eso pues siempre hay que tenerlo en mente. Por otra parte, también ella da mucho valor a la palabra escrita, la palabra hablada, y en una de sus frases dice: la palabra es lo más bello que se ha creado, es lo más importante de todo lo que tenemos los seres humanos, la palabra es lo que nos salva. En efecto, diríamos que con las palabras podemos expresar todo tipo de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de reflexiones, de análisis, de argumentaciones, etc. Y además la palabra sirve para expresar lo que deseamos, lo que queremos, lo que pensamos, y eso es extraordinariamente importante. Es lo que nos define realmente como seres humanos pensantes. Y eso pues es algo también a considerar en la vida. Por lo tanto, diríamos que la palabra es arte y a la vez es profundidad, es sensación, es emoción, etc. Tiene una cantidad de cualidades pues, realmente increíbles. Y además también
como ella misma señala, la palabra es la alarma de los humanos para aproximarse unos a otros. Es la forma de comunicación por excelencia, bien sea la palabra hablada o la palabra escrita. Y también en otra de sus frases dice que la literatura es el sentido mágico de la vida, porque la literatura profundiza en muchísimos aspectos y matices que, por ejemplo, en las películas pues no quedan expresados, y en cambio, a través de las páginas de una novela, pues se describen muchísimos aspectos que no pueden describirse, por ejemplo, en el cine o en el teatro incluso. Por lo tanto, la literatura sí realmente es mágica, nos llena de significados, de emociones en gran cantidad también, y nos hace sentir en profundidad lo que sucede con los personajes a través del recorrido de las palabras de la novela y a través de las páginas de la misma novela. Por tanto, diríamos que sí es una especie de magia la literatura. Por otra parte, también dice en otra de sus frases Ana María Matute que no debemos olvidar que lo que el espejo nos ofrece no es otra cosa que la imagen más fiel y al mismo tiempo más extraña de nuestra propia realidad. Más fiel en el sentido de que refleja el aspecto físico que tenemos, que es algo evidente y objetivo, o más o menos objetivo, pero a la vez también pues nos recoge todo lo que hemos pasado a lo largo del tiempo, nuestro pasado anterior. Es una imagen detenida en el tiempo a través del espejo y nos recoge los sentimientos, las emociones, las palabras que hemos dicho, que hemos pensado, que hemos escrito, etcétera, sino que recoge una imagen puramente física de lo que somos. Y eso pues también puede ser pues no un conocimiento completo de lo que somos realmente, pero sí un conocimiento parcial o físico de lo que realmente somos. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.